Hola, ¿qué tal? Este es el tercer ejemplo sobre el test de Chow. La aplicación del test de Chow se utiliza para verificar si hay cambio estructural en los parámetros de una regresión. La hipótesis nula es de que existe estabilidad. Esto se maneja con el estadístico F. Si el estadístico F es muy grande, si el F calculado es muy grande, si es mayor al F crítico, entonces rechazamos la hipótesis nula de estabilidad y por tanto decimos que hay cambio estructural. El cambio estructural se debe entender como la modificación radical de los parámetros de una regresión. Se entiende por ello el intercepto y la pendiente. En este caso tenemos el PIB de México de 1900 a 1995 y más concretamente de 1921 a 1995. Queremos verificar si existe un punto de quiebre alrededor del año de 1982. O alrededor del año de 1980, como se puede observar ahí. Este es el año, este es el punto de 1980. Bien, como se puede observar fácilmente, aunque esto se va a comprobar más formalmente en términos estadísticos, la pendiente que hay en estos años, de 1980 a 1995, la pendiente de crecimiento, dado que este es un modelo semilogarítmico, el tiempo es la variable explicativa y la variable dependiente es el logaritmo del PIB. Por tanto, estaríamos hablando de una semi-elasticidad. Y en este sentido, esta sería una tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento del PIB. Y la tasa de crecimiento del PIB para el periodo 1995 es de 1.5%. Es decir, que en promedio la economía mexicana de 1980 a 1995, la etapa neoliberal, es de 1.5% de crecimiento año con año. En cambio, de 1921 a 1979, la tasa de crecimiento es claramente mayor, 5%. Ahí está. Y de hecho se observa eso en las pendientes. Esta pendiente es más pronunciada que esta blanca que tenemos aquí, o la pendiente que implica esta línea blanca que tenemos aquí. Bien, 1.5 versus con 5%. Perfecto. Hagamos el test de Chow, que como sabemos es obtener los residuos cuadrados de este subperiodo, sumarlos, y eso se llama la sumatoria de residuos cuadrados no restringida. No restringida porque no estamos forzando a que sea una misma pendiente para todos los años, sino que estamos permitiendo que se modifique la pendiente. Si sumamos SRC1 y SRC2, entonces obtenemos, como hemos dicho, la sumatoria de residuos no restringido. Esta sumatoria no restringida se compara con la sumatoria de los residuos cuadrados restringidos, es decir, sin tomar en cuenta sus periodos, hacemos una sumatoria de residuos cuadrados de todo el periodo. Si es muy diferente esta última respecto a la no restringida, entonces decimos, si existe una similitud entre estas dos, que hay estabilidad. Pero si son muy diferentes, decimos que hay un cambio estructural. Repetimos un poco la idea planteando con el test de Chow, que utiliza una F. Aquí está el test de Chow y aquí tenemos la sumatoria de residuos cuadrados restringidos, es decir, de todo el periodo. Y aquí tenemos la sumatoria del periodo 1, sumatoria del periodo 2. Por tanto, la sumatoria de residuos cuadrados no restringida. Si estas fuesen iguales, inmediatamente, independientemente del valor de este y de este, si estas fuesen iguales, no habría cambio estructural, obviamente, pero la F sería además 0. Si en cambio fuesen muy diferentes, si esta fuese el doble que esta otra,
entonces tendríamos, o el triple o el cuádruple, tendríamos que la f sería diferente de 0. Y en la medida en que la f sea mayor que 0, mayor que 4 por ejemplo, mayor que el f crítico, entonces decimos que existe un cambio estructural. Por ello, en el mismo Excel, nosotros calculamos las sumatorias de este periodo y de este y las de todo el periodo. Bien, tenemos entonces que todo el periodo tenemos una sumatoria de residuos cuadrados de 2.12. Para el periodo 1 de 1.76 y para el periodo 2 de 0.017. Por tanto, si hacemos la f calculada con los grados respectivos de libertad, ¿de acuerdo? Aquí tenemos k grados de libertad, en este caso serían 2, y aquí tendríamos la sumatoria de n1 y n2 menos 2k. Para el caso que tendríamos acá, los grados de libertad serían 2 y 71. 2 en el numerador y 71 en el denominador. Y la f de tablas o la f crítica es de 3.15. La f calculada nos sale que es 6.83. Por tanto, al ser mayor este que este, decimos que existe un cambio estructural, que no hay estabilidad. Se rechaza que ambas regresiones sean iguales. Y tenemos estas conclusiones. Lo dejo ahí para que se lea si es que se tiene interés. Bien, se detiene el video y se puede observar, pero en cualquier caso, lo que observamos es que hay que definir todas estas sumatorias, ¿de acuerdo? Y obtener la f calculada y compararla con la f crítica. En este ejemplo es evidente que existe un cambio estructural en 1980 y también podría extenderse eso a 1982, etc. Pero el punto de corte lo hemos puesto en 1980 y en efecto sí, con el test de Chow se podría hacer. Y se concluye que existe inestabilidad o que existe cambio estructural. Esto mismo se podría hacer con las variables dicotómicas. El test de Chow solo nos dice si existe o no existe cambio estructural, si existen dos regresiones diferentes o no. En este caso sí son diferentes. Ok. El método de variables dicotómicas nos puede decir no solamente si existe o no inestabilidad en los parámetros, sino incluso nos dice si existe inestabilidad en el parámetro de nivel de la regresión o bien en las pendientes o en ambas. Esa es un poco la ventaja del método de las variables dicotómicas. Se verá más adelante. En cualquier caso, con el test de Chow se observa que sí que nos dice si dos variables, en este caso que se relacionan, el tiempo y el PIB, presentan un cambio estructural, sí o no. En el caso del PIB de México, se observa que en el periodo neoliberal, en efecto, existe un crecimiento muchísimo menor que antes de 1980. Hasta la próxima.